Buenas tardes a todos. Hoy, pues, bueno, pues tenemos la oportunidad de asistir a una jornada que yo creo que es bastante interesante, que es sobre insulina, nutrición y salud. Y bueno, esta es una jornada que cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y bueno, también está organizada por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Huelva. Hoy contamos pues con tres compañeros de la universidad, digamos que conozco de cerca porque digamos compartimos facultad, ¿no? Y bueno, en primer lugar nos va a hablar la doctora María Ángeles Fernández Recamales. Seguidamente la doctora Ana Sayago y finalmente pues terminará Raúl González Domínguez con la exposición. Bueno, espero que disfrutéis de esta jornada y bueno, le paso la palabra a los ponentes. Directamente, ¿no? Espérate, cojo el badagonero, pero primero tengo yo que quitar, ¿cómo se quitaba esto, Raúl? Es que yo no, nueva función, que no lo veía yo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo, como ha dicho José Enrique, soy María Ángeles Fernández Recamales, profesora de aquí de la Universidad de Huelva. Y bueno, en esta primera charlita os voy a intentar por lo menos dar una visión general del papel que juega la insulina en la salud humana, su relación con el metabolismo de la glucosa fundamentalmente y también su relación con patogenias que se pueden desarrollar debido a la alteración de ese metabolismo. Bueno, me gusta siempre hacer un breve recorrido histórico para ponerme un poco en situación porque con esta charla lo que se pretende también es conmemorar el centenario del descubrimiento de la insulina. Entonces, ese descubrimiento, bueno, fue un hito muy importante en la historia de la medicina y, bueno, hacer un breve repaso de que, bueno, no solamente fue ese hecho aislado de aislar la insulina y saber el papel que jugaba, sino que eso venía precedido por una serie de hallazgos y de contribuciones de muchas personas. Después de ese breve recorrido histórico, pues ya entraremos de lleno en lo que es la insulina, es decir, qué estructura tiene, qué papel juega, ¿vale? Cómo lo hace y qué relación tiene, como decía antes, con determinadas patologías. Bueno, sin enrollarme más, hay una breve introducción para ponernos en el contexto, ¿no?, de lo que es la insulina, sobre todo lo que es la insulina humana. La insulina no es más que una hormona de naturaleza proteica que se sintetiza en las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. La función primaria que tiene la insulina es reducir la concentración de glucosa en sangre, lo que llamamos la glucemia, y para ello lo que hace es promover el transporte de esa glucosa al interior de la célula. Como decía, el descubrimiento de la insulina, que es el hecho que conmemoramos con se llevó a cabo en el año 1921 en la Universidad de Toronto y fue uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la medicina del siglo XX, ¿vale? Por lo que supuso para el conjunto de la humanidad, ya que a partir de este momento de que se empieza a utilizar la insulina, la diabetes dejó de ser una enfermedad mortal. La historia de la insulina, evidentemente, está muy ligada a lo que es la historia de la diabetes, que como todo el mundo sabemos, la diabetes es por unos niveles elevados de glucosa en sangre, ¿vale? Estos niveles elevados se puede deber a que, bueno, no se regula bien lo que es la insulina, no se produce la insulina en cantidad suficiente o bien su utilización pues no es adecuada en el organismo. Esto da lugar a los dos tipos de insulina que conocemos, la insulina tipo 1, ¿vale?, que es una enfermedad que es crónica, ¿vale?, y que es de naturaleza autoinmune, en la cual pues, nuestro propio sistema inmunitario empieza a atacar a las células beta del páncreas, que son las secretoras de la insulina, y bueno, pues en ese proceso de destrucción de las células, pues evidentemente llega un momento en que se deja de sintetizar y de excretar insulina.
En cambio, la de tipo 2 es una enfermedad que la diabetes de tipo 2, que no está relacionada con, no depende de la presencia de insulina en el medio, sino que, bueno, más bien con un uso no adecuado. Es decir, aunque hay insulina presente, esta no se puede utilizar. Está muy relacionada con la obesidad. Ya al final de la presentación haremos una breve comparación de los dos tipos de insulina. Sí que lo que caracteriza a la diabetes, sea del tipo que sea, son los síntomas clínicos con los que la acompañan, ¿no? Está caracterizado por una poliuria, una polifagia, polidipsia, una astenia y un adelgazamiento generalizado. La diabetes hoy en día es una enfermedad que tiene una notable incidencia. De hecho, es la sexta causa de muerte. ¿Esto qué conlleva? Pues conlleva un coste económico, no solamente a nivel de familia, ¿no? Que cuando en una familia hay una persona diabética, pues eso conlleva mucho gasto, sino que también a nivel del gasto sanitario de lo que es el conjunto de la nación. Como decía, un poco de desarrollo de historia, ¿no? Quizá los antecedentes de lo que es la diabetes, ¿no? Hay que situarla en el papiro de Herbes, que es uno de los tratados de medicina y de farmacopea más antiguo que se conoce. Se escribió allá por el año 1500 antes de Cristo en Egipto, y ahí ya se empieza a describir unos síntomas que hoy, releyéndolo ya con lo que conocemos, lo podemos atribuir directamente a lo que es la diabetes. Allí ya también se habla de la condición que había de que la orina aparecía como dulce. Ya nos tenemos que remontar al siglo I después de Cristo, donde Areteo de Capadocia es el que emplea por primera vez el término diabetes. Lo hace en el sentido etimológico de la palabra, para indicar que esa diabetes lo que es una situación de tránsito, de paso. La traducción literal de diabetes del griego es lo que va a través. Esto hace referencia al primer síntoma que se asocia a la diabetes, que es la poliuria, es decir, todos los líquidos que ingresan en el organismo no son retenidos, sino que se van a expulsar a través de la orina. Por eso esa palabra de diabetes, lo que va a través, lo que fluye. Ya Galeno, en el siglo II después de Cristo, ya asocia otros síntomas, como el de la polidipsia, y es el que habla también por primera vez de que esta enfermedad puede estar asociada con una debilidad de los riñones, es decir, se pone el foco de atención en un órgano que ahora sabemos que era equivocado, que es los riñones, cuando ahora sabemos que realmente es el páncreas. Bueno, ya hay muchos antecedentes de eso, pero quizás por remarcar algunos hitos importantes, pues nos vamos al siglo ya XVII, donde un médico inglés, Thomas Willis, es el que hace, digamos, el primer diagnóstico de la enfermedad mediante una prueba. Él se atrevió a mojar los dos dedos en la orina de un enfermo diabético y a probarlo. Y entonces la sensación que tuvo es que la orina de ese paciente era tan dulce como la miel. Eso condujo a que al término diabetes se le añadiera el calificativo de mellitus, que hace referencia a ese sabor dulce que tenía la orina de los pacientes. Ya después, 100 años después, en el siglo XVIII, Dobson es el que establece que hay una relación entre la concentración de azúcar en sangre y en orina y ese sabor dulce que aparecía debido a este hecho, ¿no? Y ya también pone de manifiesto algunos síntomas más de la diabetes. Durante todo el siglo XVIII, XIX y también lo que es el principio del siglo XX, empieza también a darse recomendaciones nutricionales, en un principio muy controvertidas, porque había defensores que decían que a estos enfermos de diabetes había que darle una dieta rica en carbohidratos, porque al fin y al cabo esos carbohidratos eran eliminados por la orina. En cambio, había otros, ¿no?, que defendían que la dieta tenía que ser pobre en carbohidratos, pero muy rica en grasa. De hecho, a principios del siglo XX, otro médico inglés, Josley, escribió un tratado de la diabetes en donde él proponía como una forma de mejorar esos síntomas y de prevenir la muerte causada por la diabetes, era la dieta del ayuno, es decir, hacer ayuno
y acompañar esto de un ejercicio físico con bastante frecuencia y regularidad. Bien, durante ya el siglo XVIII se pone el foco en el páncreas, es decir, se empieza a ver que la función del páncreas es importante en todo esto de lo que estamos hablando, de relación con la diabetes. Hay algunos hechos muy importantes, pero quizás el descubrimiento más significativo es el que llevó a cabo Langerhans, cuando descubre en el páncreas de un mono, él descubre unas células, un grupo de células que estaban agrupadas en una especie de islotes que estaban dispersos en lo que era el tejido del páncreas. Esas células tenían una estructura totalmente distinta al resto de las células del páncreas, lo que llevaba a cabo era la síntesis y la excreción de todos los fermentos digestivos, las enzimas pancreáticas que ahora conocemos, y él, bueno, pues a este descubrimiento no le dio la más mínima importancia porque, bueno, pues no sabía tampoco qué era el papel fundamental que iban a tener esos islotes. A partir de este momento en que se descubren los islotes que lleva su nombre y luego también experiencias que realizaron von Mering y Nikonski con perros a los que se le habían extirpado el páncreas, que se veía cómo se desarrollaban síntomas de la enfermedad que eran los característicos de la diabetes y cómo esos perros pancreatomizados podían mejorar si se les hacía un tratamiento con extractos de páncreas. Entonces, eso es lo que hace que todo el foco de atención se ponga en el páncreas y en las sustancias que era capaz de sintetizar el mismo, que se le llamó insulina o insulina. Ellos no fueron más allá, pero sí que es verdad que sentaron las bases para todos los hallazgos posteriores, que culmina en el año 21, como decíamos, con el aislamiento de la insulina, ¿vale? Esto fue llevado a cabo por Banting, que era un médico canadiense, el cual es, bueno, pues era un estudioso, ¿no?, de la enfermedad, estaba preocupado por la enfermedad y, bueno, se propuso que esa insulina, esa molécula, había que aislarla. Y, bueno, le pidió ayuda a MacLeod en la Universidad de Toronto y, aunque MacLeod no estaba muy convencido de lo que pretendía Banting, pero sí que es verdad que le ofreció su laboratorio y la ayuda de un estudiante de medicina que fue Betz. Ese verano se pusieron a hacer Ya he conseguido conectarme. todos los experimentos y finalmente lograron extraer del páncreas la sustancia a la que llamaron insulina. Esa sustancia vieron que el perro que le habían extirpado el páncreas, que lo podéis ver ahí en la foto, una perrita que se llamaba Marjorie, que es con la que hicieron esos experimentos de inyectarle el extracto que ellos habían extraído del páncreas de los animales. Esto le propició a Banting y MacLeod que le otorgaran el Premio Nobel de Medicina en el año 23 por el descubrimiento y el aislamiento de la insulina. Premio que comparten ellos con Betz y Collins, que fueron sus colaboradores, y esa compartición, bueno, fue tanto a nivel de honores como a nivel también de económico. A partir de este momento, pues empieza a hacer los primeros ensayos en humanos, ¿vale? Cuando Collins logra purificarlo bastante, esos extractos alcohólicos, para que se puedan inyectar en humanos. Y aquí tenéis una foto del primer niño que fue tratado con esos extractos obtenidos de páncreas, que en un principio pues eran de cerdo, ¿vale? Leonard Thompson, que tenía 14 años y que, bueno, estaba a punto de morir, podéis verlo en la foto de la izquierda, y cómo tras el tratamiento con la insulina se recuperó. Murió, sí que es verdad, al cabo de los 13 años, pero no murió de diabetes, murió por una neumonía, creo recordar. Bueno, a partir de este momento, pues empieza a hacer una serie de avances, ¿no?, en lo que es la producción y el aislamiento de esa insulina. En un principio había bastantes problemas debido a que, bueno, la producción que se hacía no era suficiente para abastecer a toda la población que era diabética. Fijaros, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, para poder tener que una persona diabética tuviera tratamiento por insulina durante un año, había que utilizar páncreas de 50 cerdos. Entonces, eso quiere decir que era un proceso enormemente costoso. Al final ya no había ni cerdos bastantes para
abastecer de páncreas, que tuvieron que echar manos también de otro tipo de animales, de vacuno y de bovino fundamentalmente. Eso, por un lado, era un problema porque, claro, el proceso era muy costoso y luego también había problemas ocasionados porque, claro, lo que se inyectaba era una sustancia que provenía de un animal, con lo cual podía haber problemas de alergia, a pesar de que la insulina de cerdo y la insulina humana nada más que se diferencia en un aminoácido. Sin embargo, sí que es verdad que podía algunos pacientes pues, sufrir fenómenos alérgicos y entonces esto conllevaba que tenían que suprimir ese tratamiento. Ya a partir del año 23, cuando ya se empieza a fabricar en serie, en grandes cantidades, por dos laboratorios, uno es Lilly, donde la Universidad de Toronto había había compartido los derechos de la producción de insulina y luego ya el alemán Hoechst, que se incorpora a esa producción a nivel europeo. Como digo, a partir de este año, ya con ese aislamiento y purificación de la insulina, se empieza ya otros tipos de avance, ¿no? Pues hacer que la insulina tuviera una acción más prolongada, otras veces combinando insulina. Aparecen también en estas décadas los antidiabéticos orales, se sintetiza también la primera insulina y quizás dos de los hechos más importantes fue el poder obtener la insulina humana a partir de técnicas de ingeniería genética, a través de la tecnología del ADN recombinante, ¿vale? Pues se pudo fabricar una insulina de acción similar a la humana, que la llevó a cabo también los laboratorios Lilly, y por esta producción por estos mecanismos de ingeniería genética pues tenía muchas ventajas porque se podía producir a gran escala con costes mucho más pequeños y además se evitaba muchos de esos problemas secundarios asociados a la insulina animal. Otro hecho importante fue el que hizo Sanger en el año 1955, que fue secuenciar los aminoácidos, la cadena de aminoácidos que formaba la molécula de insulina y además establecer cómo las cadenas de insulina se unían finalmente para formar la estructura. La insulina fue la primera proteína que se secuenció y esto también le valió a Sanger el Premio Nobel de Medicina en 1958. Bueno, hasta aquí, como digo, un poco lo que es la historia y ahora lo que ya conocemos, ¿no? De lo que es la insulina. Como decíamos al principio, es una hormona de naturaleza proteica y como tal, bueno, está formada por aminoácidos que se unen formando las cadenas polipeptídicas. En este caso, la insulina consta de dos cadenas polipeptídicas, la A, que veis aquí en la imagen en azul, ¿vale? Que tiene 20 aminoácidos, y la B, que es la que veis en la imagen en verde, que tiene 31. Ambas cadenas se unen, que fue lo que estableció Sanger también, por dos puentes disulfuros en la posición de los aminoácidos 7 de ambas cadenas, que como veis coincide con una cisteína, y la posición 20 de la cadena A y 19 de la cadena B, que también, como veis, pues son cisteínas, que son los que tienen azufre en su composición. Fijaros, a pesar de que en total tiene 51 aminoácidos, esta molécula es muy pequeña para que las células del organismo la puedan almacenar de una manera estable. Entonces, para evitar ese problema de inestabilidad, lo que hace el organismo, que es bastante sabio, es sintetizarla como una molécula más grande. La sintetiza como molécula que se llama preproinsulina. Aquí tenéis los pasos en los cuales se lleva a cabo esa síntesis, que normalmente la síntesis responde a un estímulo, a la presencia de algo que hace que se empiece a sintetizar. El estímulo principal, que no es el único, como después veremos, es la hiperglucemia. Es decir, una subida de azúcar en sangre provoca que se transcriba el gen de la insulina, que está localizado en el cromosoma 11, y que el ARN mensajero que va a sintetizar esa insulina pues sea capaz de traducirse a nivel de los ribosomas que vamos a encontrar en el retículo endoplasmático rugoso. Tiene esto limitado
Vale, esa síntesis a nivel de esos ribosomas es la de la preproinsulina, que como veis corresponde al número 1. Esa molécula pierde lo que se llaman los péptidos señal, ¿vale? Y que está localizado ahí al inicio de la cadena y pasa a llamarse proinsulina. Este paso tiene lugar en el retículo endoplasmático. Luego esa proinsulina se importa hasta el aparato de Golgi, donde ya allí lo que hace es perder otra parte de la molécula, que es lo que se llama el péptido C. Si vemos la imagen de abajo, de más izquierda, es lo que aparece ahí en color gris, ¿vale? Tenemos la cadena azul, la A, la verde, la B, unida por los puentes disulfuro, y la C, ¿vale? Que sería lo que conlleva el péptido C. Una vez que se elimina ese péptido C, ya tenemos la insulina, que es la forma activa de la molécula. Tanto el péptido C como la insulina lo que hace es que se va a acumular en unos orgánulos, ¿vale? Gránulos que se encuentran en estas células beta de las que estamos hablando, donde también hay presencia de zinc. Entonces, la forma en la que se almacena es esta que tenéis ahí abajo, más a la derecha, que corresponde a una forma hexamérica, ¿vale? En la cual 3 moléculas de insulina se unen a 2 átomos de zinc y esa es cómo se va a almacenar. Bien, no me responde esto ahora. ¿Qué pasa? Sigue sin responderme. No sé. Perdón, pero no me responde ni el ordenador ni para pasar la... Compartir. ¿Y ahora qué ha pasado? Nada. Ya por el otro lado. No, pero sigue sin responder. Ah, bueno, porque no está en modo presentación. Y ahora, sí. Vale. Como decíamos, la liberación de la insulina, ¿vale? De esos orgánulos donde se van a almacenar, tiene que deberse a la presencia de algo que haga que se estimule la síntesis y también que regule su liberación. Esos son los estímulos o los factores de regulación que podéis ver aquí, que no solamente es la presencia de glucosa en la sangre, una presencia elevada, sino que también, por ejemplo, los aminoácidos son capaces de estimular la síntesis de insulina. También hay estímulos de tipo nervioso, sobre todo del sistema autónomo simpático que la inhibe y del parasimpático que la estimula, y también muchas hormonas, ¿vale? Entre ellas muchas hormonas gastrointestinales como la secretina, la gastrina o el péptido inhibidor gástrico, ¿vale? Que pueden estimular la secreción de insulina. Y una vez que la insulina es liberada de esas células beta, pasan al torrente sanguíneo y desde aquí se va a distribuir a sus órganos diana, que fundamentalmente esos órganos diana son el hígado, el tejido adiposo y el músculo. Y ahí tiene lugar una serie de procesos metabólicos que podemos ver un poco resumido en la tabla que os voy a mostrar a continuación. Porque primero os quiero enseñar qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre cuando hay esa presencia elevada de glucosa en sangre, qué es lo que ocurre a nivel celular, ¿vale? A nivel de la célula beta. Bueno, pues cuando aumenta la glucosa sanguínea, ¿vale? Esa llega hasta las células beta del páncreas y ahí van a entrar en esa célula utilizando unos transportadores específicos de glucosa, que son los GLUT2. Cuando la glucosa entra en las células beta, entonces lo primero que tiene lugar es un proceso de fosforilación y se transforma en glucosa 6-fosfato, la cual entra en el ciclo de la glucólisis y también de la respiración. Son procesos oxidativos que finalmente lo que conlleva es la aparición de moléculas de ATP. Esas moléculas de ATP estimulan los canales del potasio, ¿vale? Que son sensibles a la presencia del ATP y los cierran. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al cerrarse los canales de potasio impide que los potasios puedan salir de las células.
Esto origina una despolarización de la membrana que a su vez hace que los canales de calcio, que veis ahí abajo en amarillo, entonces se abran, con lo cual empieza a entrar calcio en la célula y a su vez esta presencia de calcio intracelular lo que desencadena es también la activación de una serie de enzimas que finalmente desencadena la ruptura de los gránulos que contienen la insulina y su liberación en poresocitosis al torrente sanguíneo. Bien, como digo, desde el torrente sanguíneo llega a los distintos órganos diana y tienen lugar una serie de procesos que están todos, como veis, relacionados con el metabolismo, ¿vale? ¿Qué es lo que va ocurriendo? Bueno, pues lo importante es que nuestras células requieren energía para realizar todos sus procesos vitales. Esta energía la va a obtener la célula a partir de la glucosa. La glucosa es la principal fuente de energía y a su vez la glucosa la vamos a obtener de los alimentos. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos en periodos de ayuno, ¿vale? El organismo, ante una entrada menos masiva de glucosa en sangre, entonces lo que hace es liberarla. Mientras que cuando comemos, lo que hace es que ese exceso de glucosa la intenta almacenar cuando haya para los periodos de ayuno. Pues precisamente ese es el papel que hace la insulina. La función de la insulina es mantener la glucosa, la concentración de glucosa en sangre, dentro de un rango normal, que puede ser 80-90 a 105 o 110 miligramos de mililitros, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace en realidad? Pues eso, cuando hay mucha, favorece la entrada y que se almacene en el músculo y en el tejido adiposo y en el hígado lo que hace favorece su almacenamiento, inhibiendo la producción de glucosa que también se produce en el hígado. De este modo, va a regular no solamente el metabolismo de los hidratos de carbono, sino también de los lípidos, de las proteínas y también puede promover, porque tiene un efecto mitogénico y entonces a través de ese efecto puede promover la división y el crecimiento celular. ¿Y por qué es necesario mantener los niveles de glucosa? Nos podemos preguntar. Pues muy sencillo, pues porque hay órganos, como por ejemplo el cerebro, que necesita tener un abastecimiento constante de glucosa. ¿Por qué? Pues porque no la puede almacenar. Entonces, como no puede almacenar esa glucosa, necesita, para que pueda realizar su actividad nerviosa, necesita que esos niveles, o sea, que haya niveles suficientes para que el cerebro esté siempre abastecido de glucosa para que pueda realizar su función. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir a nivel de estos órganos dianas que hemos ido nombrando, según que sea estemos ante un periodo de ayuno o estemos ante una ingesta de alimentos? Entonces, cuando estamos si me paso mucho de tiempo me avisáis. Cuando estamos en periodo de ayuno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que como no hay glucosa suficiente en sangre, la insulina está disminuida, pero en cambio se activa otra hormona que es hiperglucemiante, que es el glucagón, ¿vale? Entonces, por un lado, el exceso de glucagón y por otro, la disminución de insulina, lo que hace es activar a las células grasas para que produzcan la lipólisis, es decir, la destrucción de los triglicéridos para dar ácidos grasos y glicerol, el cual entra en el hígado. En la célula muscular lo que produce es también la liberación de aminoácidos que también llegan hasta el hígado. Luego también a partir de otros sustratos que proceden de otros procesos metabólicos que llegan al hígado y aquí se activan dos procesos metabólicos. Por un lado, a partir de todos estos sustratos que han llegado, el glicerol, los aminoácidos y otros, ¿vale? Entonces se puede empezar a fabricar glucosa, a partir de, o sea, con el procedimiento que se llama gluconeogénesis. Y por otro lado, también lo que se hace es activar el otro mecanismo que es el de la glucogenolisis, ¿vale? La glucosa se almacena en el hígado y en el tejido muscular en forma de un polímero, ¿vale? De unidades de glucosa que se llama glucógeno. Pues bien, el proceso de glucogenolisis consiste en que ese glucógeno se va descomponiendo, liberando unidades de glucosa que pasan al torrente sanguíneo y entonces elevan los niveles de glucosa. Claro, si la glucosa es la principal fuente de energía y resulta que en estos periodos de ayuno están disminuidas,
el organismo tiene que procurarse que hay órganos que necesitan sí o sí recurrir a la glucosa como fuente de energía. Entonces, toda la glucosa que tiene la va a reservar pues para el cerebro, para, por ejemplo, los glóbulos rojos o para el riñón, ¿vale? ¿Y qué pasa con el resto de los tejidos y de los órganos? Pues le va a suministrar otra fuente de energía alternativa. Y para ello lo que hace también la presencia de glucagón en la sangre es activar un proceso que se llama cetogénesis, ¿vale? Entonces, a partir también de los ácidos grasos liberados de las células adiposas, en el hígado se van a convertir en acetoácidos y en acetona, ¿vale? Esto también pasa al torrente sanguíneo, se van a liberar a través de la orina, pero el problema de estos cetoácidos, ¿vale? Que lo que hacen es que en la sangre lo que van a hacer es disminuir el pH del plasma, produciendo un proceso de acidosis, el cual si no se controla adecuadamente, pues va a llegar a la eliminación de electrolitos, a una deshidratación que puede producir el coma y finalmente la muerte, ¿vale? Entonces, bueno, hay que suministrar en estos casos la medicación adecuada. En el caso de que estemos ante una ingesta de alimentos, es decir, después del periodo que se llama postprandial, entonces tiene lugar todos los procesos contrarios, ¿eh? Entonces, lo que se libera es insulina al medio por parte de las células betas del páncreas, y en el hígado, pues la insulina lo que va a hacer es que va a promover la síntesis del glucógeno, es decir, al contrario, hay exceso de glucosa, pues la voy a almacenar en forma de glucógeno. También va a promover la lipogénesis y inhibe la gluconeogénesis, es decir, la síntesis de nueva glucosa. En el tejido adiposo lo que hace es que a partir de los ácidos grasos y del glicerol, pues va a favorecer la lipogénesis, ¿eh? La transformación en triglicéridos. Y en el músculo esquelético también la glucosa que entra, pues va a permitir acumularla en forma de glucógeno y también activa lo que es la síntesis de proteínas, ¿vale? Todos estos procesos tienen lugar, como digo, en los distintos órganos diana donde va a actuar la insulina. Bien, para que se produzcan todos estos procesos metabólicos que estamos viendo, lo principal es que la insulina se tiene que unir a un receptor específico, ¿vale? Que se encuentra en la membrana celular. El receptor de la insulina es una glucoproteína que pertenece a una familia de receptores que se dicen que tienen actividad de tirosina quinasa, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando el receptor se activa por la presencia de la insulina, lo que se produce es un fenómeno de autofosforilación de un residuo de tirosina. Esta fosforilación lo que hace es desencadenar toda una cascada de señalización intracelular, ¿vale? En la cual, a partir de esa fosforilación inicial de la tirosina, se suceden una serie de eventos de fosforilación, desfosforilación, y en donde intervienen muchas proteínas quinasas, que son, en definitiva, las responsables de transmitir la señal que produce la insulina cuando se une a su receptor, y para que se produzcan todos esos eventos que tienen lugar, todos estos eventos metabólicos que tienen lugar en el interior de la célula. Aquí tenéis lo que es la estructura del receptor que estaba hablando. Como veis, consta de 4 unidades, 2 unidades que se llaman alfa, que están situadas en la parte exterior de la membrana plasmática, y que son las que tienen una zona activa donde se puede unir a la molécula de insulina. Y luego tenemos otros 2 subunidades que se llaman betas, que como veis lo que hacen es atravesar toda la membrana plasmática, de forma que hay una parte externa a la célula, que por donde están unidas con puentes disulfuro a las unidades alfa, y otra parte que está dentro de la membrana y otra parte ya que corresponde al interior celular, que es donde está localizada la actividad de tirosina quinasa. Pues bien, cuando la insulina no está unida, es decir, cuando no hay un estímulo, ¿qué ocurre? Pues que las unidades alfa realizan una actividad reguladora de las betas, de forma que
se inhibe la capacidad de estas subunidades para que se pueda realizar la fosforilación. Cuando se une la molécula de insulina a la subunidad alfa, entonces tiene lugar un cambio en la conformación de esa subunidad que permite ya que el residuo de tirosina se autofosforile y desencadene, como decíamos, toda esa cascada de señales que conducen a todos esos fenómenos que hemos descrito que están asociados a la regulación del metabolismo. Quizás uno de los mecanismos de acción que más se ha estudiado con respecto al papel que juega la insulina es el de la regulación del transporte de glucosa, que tenéis ahí en ese dibujito, representado de una manera así un poco sencilla, ¿vale? Esta regulación tiene lugar fundamentalmente en las células adiposas y en las musculares, y lo que produce cuando la insulina se une al receptor, ¿vale?, es una serie de señales que hacen que un transportador específico de glucosa que se encuentra en el interior de la célula se vaya, la translocación que se llama, y se transporte hacia la membrana plasmática. Fijaros, este transportador específico es el GLUT4, ¿vale?, que es el único que es el activado por la insulina y que concretamente se encuentra en las células del tejido adiposo y en las células musculares. Es decir, la glucosa puede penetrar, puede difundir libremente a través de la membrana por sus características, por las características que tiene, ¿no?, por su estructura y por su polaridad, ¿vale? Hay también, como veis ahí en la tabla, todos los tejidos, las células de todos los tejidos tienen transportadores más o menos específicos que permiten la entrada de glucosa, ¿vale? Pero además, las células que estamos diciendo, las células grasas y las células musculares, tienen más específico todavía, ¿vale?, que es el que está activado por la insulina y el que permite una entrada muy rápida de insulina al interior de las células beta, al interior de la célula, para retirar toda la insulina que hay del torrente sanguíneo, ¿de acuerdo?, en caso de que se produzca esa hiperglucemia. Finalmente, no quiero abusar ya más de vuestro tiempo, ya me he pasado tanto. Bueno. Comentaros algunas patologías que están asociadas con defectos en la insulina. La principal, que evidentemente, la que hemos comentado, es la de la diabetes mellitus, que es, como sabéis, engloba un conjunto de enfermedades metabólicas que se caracteriza por esa hiperglucemia que se debe a defectos en la secreción de la insulina o bien en la acción de la insulina. Cuando la hiperglucemia es sostenida en el tiempo, se va a producir un daño celular, un daño en órganos y tejidos que finalmente pues conlleva una serie de patologías como pueden ser la retinopatía, nefropatía, neuropatía periférica, puede conducir también a enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Sabemos que hay varios tipos de diabetes, que ya hemos ido comentando. La diabetes tipo 1, que es esa asociada a la destrucción normalmente por el sistema inmune de las células beta, como podéis ver en la imagen. Las células beta sería en la más de la izquierda lo que está como rosa y en la de la derecha, que están destruidas, que aparecen como marrón, que son las que están localizadas en el centro de las células beta. La diabetes tipo 2 es la que, es causada por resistencia a la insulina, quiere decir que lo normal es que las células beta sí que estén sintetizando esa insulina y se estén liberando, pero las células no pueden utilizar no tiene efecto, ¿vale? Como veis ahí, lo que se produce es que ese mecanismo esas vías de señalización están como defectuosas, entonces no se abre, por ejemplo, el canal del transportador específico de glucosa a nivel de esta célula, con lo cual, aunque haya insulina en el medio, no es capaz esa insulina de hacer el efecto de que la glucosa
penetre en el interior de la célula y por lo tanto hay siempre presencia de insulina y de glucosa en el medio, y esa presencia de insulina constante es lo que provoca esa resistencia a la insulina. Y luego tenemos también la diabetes gestacional, que bueno, no está muy bien conocido por qué se produce, pero sí que es verdad que durante el embarazo, pues las mujeres gestantes pueden desarrollar esta diabetes. Lo normal es que una vez que se produzca el parto desaparezca, pero sí que queda una cierta predisposición a que después esas mujeres que han padecido diabetes gestacional puedan desarrollar una diabetes de tipo 2. Aquí tenéis comparadas los dos tipos de diabetes, la 1 y la 2, con las características de cada una de ellas en cuanto a edad, si dependen o no de la insulina, los efectos, o sea, la predisposición genética, ¿vale? Es más importante, por ejemplo, en la diabetes tipo 2 que en la 1. La obesidad está asociada con la 2 y muy poco en la 1. Y sobre todo también la presencia del péptido C. El péptido C se libera junto con la insulina. Luego, si en la tipo 1 la insulina no se puede liberar porque las células beta están destruidas, tampoco se libera el péptido C, con lo cual no se detecta en la sangre. Por lo tanto, el péptido C es un control de que el páncreas está funcionando bien y la insulina se está también sintetizando y liberando bien. Y luego el tratamiento, como veis, en la diabetes tipo 1 es a través de la insulina y en la diabetes tipo 2 es mediante antidiabéticos orales. Hay también otras patologías, como por ejemplo el insulinoma, que es uno de los tumores del páncreas que es más frecuente, ¿vale? Y que, bueno, se desarrollan en las células pancreáticas y que al destruirse, bueno, por la presencia del tumor, pues lo que se libera es mucha insulina, ¿vale? Y da lugar a una hipoglucemia que puede tener puede tener un efecto a nivel sistémico. Y luego también tenemos el síndrome metabólico, que es un conjunto de patologías que supone un riesgo de desarrollar enfermedad cardíaca, diabetes tipo 2, hipertensión, hiperglucemia, niveles elevados también de triglicéridos. Parece ser que una de las posibles causas de este síndrome, de que se desarrolle el síndrome metabólico, es la resistencia a la insulina, aunque, bueno, también es verdad que hay cierta controversia en cuanto a esto. Y quizás lo más novedoso de todo esto también es en los últimos años se ha descubierto también esa asociación que existe entre la diabetes tipo 2 y la enfermedad de Alzheimer. No sé, sabéis que el Alzheimer es una enfermedad que, bueno, todavía no se conocen las causas por las que se producen, sí se saben algunas cosas, que como que hay una acumulación de ciertas proteínas, como la beta-amiloide o la proteína tau en el cerebro, lo que conlleva la degeneración del tejido. En los últimos años, pues como decía, se ha visto que la insulina puede jugar un papel muy importante en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, porque se ha visto que existe una asociación entre las personas que padecen resistencia a la insulina, por lo tanto pueden desarrollar una diabetes de tipo 2 y esa enfermedad. De hecho, a la Alzheimer se le llama también diabetes tipo 3, porque lo que parece ser que se está desarrollando es también una resistencia a la insulina a nivel cerebral. Parece que esto es un acuerdo unánime entre todos los que se dedican a investigar en la enfermedad de Alzheimer, esa relación que se ha encontrado. Lo que ya no hay tanto consenso es por qué se está reduciendo, por qué se reduce. Es decir, no se sabe si la enfermedad de Alzheimer es una diabetes del cerebro, lo que falla es la capacidad de para utilizar la glucosa y por eso se produce, o bien está más bien relacionado con los procesos de señalización de la insulina y no directamente con la gestión de la energía. Hay algunos que aventuran una hipótesis como que la beta-amiloide y la insulina pueden utilizar la misma enzima para su descomposición, ¿vale? Y por lo tanto que si la insulina está alterada, de alguna manera eso influye en que la beta-amiloide no se pueda descomponer y por lo tanto se pueda acumular en el cerebro. Como digo, son todavía niveles muy
básicos, ¿no?, en la investigación en este campo, pero que bueno, que con el tiempo esperemos que dé su fruto y se pueda avanzar en el descubrimiento de esta enfermedad. Y bueno, yo con esto termino. Muchas gracias por vuestra atención y doy paso a mi compañera Ana Sayago y después ya intervendrá Raúl y al final, pues, si queréis, podemos tener el turno de palabra. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ana Sayago y la charla que voy a dar ahora va a ser el papel de una dieta saludable en la prevención de enfermedades. Habremos escuchado muchas veces el dicho de somos lo que comemos. Pero pregunto, ¿realmente pensamos que somos lo que comemos? Si nos trasladamos a lo que realmente forma nuestro cuerpo, que son las células agregadas en tejidos, y pensamos que para la formación de nuestras células necesitamos los nutrientes que recibimos a través de la dieta, realmente sí somos lo que comemos. Nuestra salud depende principalmente de la suma de pequeñas decisiones que tomamos cada día, fundamentalmente de nuestro estilo de vida. La mayoría de estas pequeñas decisiones están relacionadas con la elección de los alimentos que tenemos que ingerir. Realmente, para saber qué alimentos tenemos que ingerir o qué necesitamos información acerca de estos alimentos. Afortunadamente, hoy día esta información es cada vez más extensa y sí que es verdad que la elección correcta junto a la información nos ayuda a elegir aquellos alimentos que promocionan nuestra salud, sin olvidar siempre la importancia de la actividad física. Ya Hipócrates, en el siglo IV antes de Cristo, Hipócrates sabemos que era un médico griego considerado como padre de la medicina, y ya Hipócrates postuló en su momento la importancia que tenían los alimentos en la prevención de las distintas patologías. Nos decía que los alimentos sean tu medicina y los medicamentos tu alimento. Más cercano a nosotros está la obra de Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo Don Quijote, en la que se dice que la salud de todo el organismo se fragua en la oficina del estómago. Pues realmente sí que debemos pensar que los alimentos tienen una cierta influencia en las patologías. Hay un proverbio popular que dice que cada día acabamos nuestra tumba con el cuchillo y el tenedor, ¿no? Pues realmente podemos pensar que sí, que los alimentos tienen una influencia importante en el estado de salud. Si miramos en las últimas 7 décadas cómo ha evolucionado el objetivo final de la nutrición, podemos observar que así a principios de los años 70 la nutrición lo que perseguía era evitar esas carencias y enfermedades de tipo carencial como consecuencia de la escasez de alimentos. Entonces se pretendía la nutrición solamente buscaba que fuese suficiente. Posteriormente, cuando ya se consigue que esta nutrición sea suficiente, se buscan que los alimentos tengan unas ciertas condiciones higiénico-sanitarias que eviten enfermar por falta de las mismas. Es decir, que la alimentación sea segura. Desde entonces hasta ahora, gracias a la información que cada vez, como he dicho, es más abundante, se busca una nutrición óptima basada en la utilización de alimentos con acción preventiva. En un futuro muy cercano, porque ya existe, ¿no?, la alimentación está ligada a esos factores genéticos, ya se hacen test llamados test nutrigenéticos o nutritest, en los cuales la alimentación se busca la relación que existe entre los alimentos y cómo estos pueden afectar a la expresión de nuestros genes. Por lo tanto, en un futuro llegaremos a esa alimentación que llamamos, o nutrición que llamamos nutrición a la carta. En relación a las diferentes implicaciones que puede tener la dieta en la salud, la vamos a ver desde distintos puntos de vista, atendiendo a los diferentes niveles a los que puede afectar esta dieta en el ser humano. Si nos centramos en el crecimiento y el desarrollo, si bien es verdad que la velocidad de crecimiento está influenciada por los factores genéticos y por los factores de crecimiento, sí que está también muy relacionada con los factores ambientales, concretamente con la alimentación. Se sabe que la alimentación durante la gestación, el periodo de lactancia durante los primeros años de vida,
provoca efectos a corto y a largo plazo. A corto plazo en el crecimiento, en la composición corporal y en el desarrollo de las diferentes funciones orgánicas, pero a largo plazo sí es verdad que se ha visto que influye en el desarrollo de funciones neurológicas y en el futuro comportamiento de los adultos, además de en la relación que existen de los nutrientes y los genes que permiten modificar la expresión de los mismos y provocar posibles enfermedades, incluso la muerte, que se conoce como programación metabólica. Durante estas etapas previas desde la gestación hasta los primeros años de vida, es muy importante el aporte de todos estos nutrientes que van a condicionar, esta nutrición óptima va a condicionar ese crecimiento sano y mejora en el desarrollo cognitivo, reduciendo el sobrepeso, pero sobre todo reduciendo la posibilidad de padecer enfermedades que se denominan enfermedades no transmisibles en un futuro en esa persona. En relación a la defensa antioxidante, se cree que la mayoría de los efectos perjudiciales provocados por el oxígeno se deben a la presentación de especies reactivas de oxígeno. El oxígeno, cuando interacciona con las distintas moléculas, genera radicales libres, que son los responsables de desencadenar una serie de reacciones en cadena que producen la oxidación de los tejidos. Se sabe que hay determinadas patologías relacionadas con este daño oxidativo debido al envejecimiento celular, como por ejemplo pueden ser distintos tipos de cáncer, la disminución o el declive del sistema inmune, la degeneración del sistema nervioso en patologías como el Alzheimer, el Parkinson. Para contrarrestar a estos radicales libres o a estas especies reactivas de oxígeno, el organismo dispone de dos herramientas, de dos mecanismos de defensa. Un primer mecanismo de defensa consistente en sistemas de enzimas antioxidantes que utilizan oligoelementos como el selenio, el cobre, el manganeso y el zinc, o bien como parte de estas enzimas o bien como catalizadores de las reacciones para evitar o para frenar esas reacciones en cadena que provocan el daño oxidativo. Además, el otro sistema de defensa con el que contamos es la ingestión de compuestos antioxidantes de bajo peso molecular, como el glutatión, además de polifenoles y otras vitaminas como la vitamina C y la E. Estos antioxidantes van a prevenir o interrumpir estas reacciones en cadena que provocan los radicales libres. Entre los radicales libres y los sistemas de defensa, estoy señalando aquí como el entre los radicales libres y los sistemas de defensa existe un equilibrio normalmente, salvo que en determinadas reacciones estos radicales estas especies reactivas de oxígeno estén en elevada concentración o bien tengamos carencia de estos dos sistemas de defensa, se produce una ruptura de este equilibrio que se conoce como estrés oxidativo. Por lo tanto, si queremos evitar este estrés oxidativo que conlleva a las distintas patologías asociadas al mismo, como hemos visto, pues enfermedades tipo cáncer o degeneración del sistema nervioso, del sistema inmune, tendremos que aportar con nuestra dieta nutrientes que permitan evitar esta situación. Así, podremos incluir en nuestra pauta dietética alimentos ricos en selenio y en zinc, como oligoelementos presentes en esos sistemas enzimáticos encargados de frenar esas reacciones en cadena. Estos elementos se encuentran en huevos, carne, pescado y mariscos, en frutos secos y en cereales. Y también podemos aportar al otro sistema de defensa, ¿no? a los compuestos antioxidantes de bajo peso molecular, como alimentos ricos en azufre, como los derivados, los de la familia liláceas, todas las cebollas, ajo, etcétera. Alimentos ricos en vitamina C, como son todas las frutas cítricas, alimentos ricos en vitamina E, como son los aceites de primera presión en frío, como el aceite de oliva y el aceite de algunos frutos secos, los frutos secos en sí, y frutas y verduras que son ricas en carotenoides, polifenoles y otros pigmentos que lo que hacen es eso, parar esas reacciones oxidativas en cadena. A nivel digestivo, ¿qué implicaciones puede tener la dieta en el mantenimiento de nuestro sistema digestivo, en la homeostasis de nuestro sistema digestivo? Pues sabemos que el intestino grueso, el sistema digestivo es una de las principales vías de posible entrada de microorganismos patógenos en nuestro organismo.
El intestino grueso es un órgano metabólicamente muy activo, concretamente en su parte distal, en el colon, ya que en él conviven una serie de bacterias en simbiosis con la pared intestinal, una serie de bacterias beneficiosas encargadas de mantener las condiciones estables de esta pared intestinal. Estas bacterias se encargan de, durante su proceso biológico, fermentan los residuos alimentarios que no han sido digeridos en el intestino, generando ácidos grasos de cadena corta, como el acético, el propiónico y butírico, que además de proporcionar la energía suficiente para la subsistencia de las células de la mucosa intestinal, tienen la función de disminuir el pH. Esta disminución de pH permite disminuir la toxicidad de algunos compuestos, además de provocar un ambiente poco apropiado para el crecimiento de microorganismos patógenos. Además, esta disminución de pH y estos ácidos grasos de cadena corta permiten incrementar el agua fecal y como consecuencia pueden tener propiedades laxantes. Está visto y hay evidencias que los hábitos alimentarios, el uso de antibióticos y el estrés provocan una ruptura en esa simbiosis de la pared de la membrana intestinal. Como consecuencia, nuestro organismo queda expuesto a la posible entrada y a la posible proliferación de microorganismos patógenos. A nivel de dieta, ¿qué es lo que hay que hacer para mantener la integridad de esa mucosa digestiva? Pues proporcionar o bien esos microorganismos que forman esa simbiosis con la membrana digestiva o bien proporcionar los medios para que crezcan de manera adecuada. Así tendremos probióticos, que son los propios organismos, esas bacterias, por ejemplo, acidolácticas que se encuentran en numerosas leches fermentadas, o bien proporcionarle la fuente de alimentación a esos microorganismos. Generalmente hidratos de carbono que no se digieren en nuestro intestino, no son asumibles por el ser humano, pero sí que son la base de la alimentación de estos microorganismos. Estos hidratos de carbono, estos hidratos de carbono pues los encontramos en todas las frutas frescas y hortalizas, así como en los frutos secos, cereales integrales y legumbres. La unión de estos dos en algunos productos, sí es verdad que son elaborados, se denominan simbióticos, ¿no? Si aparecen los dos en un único alimento, se consideran alimentos simbióticos. A nivel metabólico y a nivel cardiovascular, si bien podríamos tratarlo de manera independiente, están muy interrelacionados, por lo que vamos a verlo seguido. En cuanto al metabolismo, sabemos que la alimentación equilibrada óptima que permite la regulación de los procesos metabólicos básicos está fundamentada en que el aporte energético a partir de hidratos de carbono, grasas y proteínas sea equiparable al gasto energético que necesitamos. Cuando esto no ocurre, cuando hay un mayor aporte energético del que realmente el organismo necesita, el organismo acumula este exceso calórico en forma de grasa corporal, dando lugar a un aumento del peso y, si este aumento de peso es muy excesivo, a la obesidad. Si bien es verdad que la obesidad está influida por la genética y por los factores ambientales, si bien es verdad que la obesidad está influida por la genética, hay factores ambientales como es la vida sedentaria y la alimentación rica en grasas que la propician. La obesidad en sí misma no se considera una patología. Ay, madre mía, perdón. La obesidad en sí misma no se considera una patología, pero sí es verdad que el padecimiento del ser obeso propicia la aparición de enfermedad cardiovascular, el sufrir hipertensión arterial, la aparición de diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. La obesidad hasta hace unas décadas era algo que era no lo puedo llamar una patología, porque no lo es, era unas circunstancias que se daban fundamentalmente en la población adulta, pero el estilo de vida que llevan los niños hoy día, una vida sedentaria, no juegan, se alimentan de comidas rápidas, hace que esta obesidad se dé cada vez más en niños.
Otra enfermedad de tipo metabólico es la diabetes tipo 2, que como bien ha explicado antes mi compañera María Ángeles, es una diabetes caracterizada por una resistencia a la insulina y unos altos niveles de glucemia, a diferencia de la diabetes tipo 1, en la que solamente tenemos altos niveles de glucemia, ahora tenemos niveles de glucemia altos, pero también tenemos niveles altos de insulina. Esta diabetes tipo 2, que también se le denominaba antiguamente diabetes del adulto, puesto que aparecía asociada a esa obesidad o a ese aumento de peso, cada vez es más frecuente en poblaciones adolescentes. Esta diabetes tipo 2 lleva asociado también un cambio en el metabolismo de los lípidos, como bien ha dicho antes María Ángeles, que produce un aumento de los triglicéridos en sangre y de las lipoproteínas que transportan estos triglicéridos, además de los kilometrones, que son las lipoproteínas de baja y muy baja densidad, o lo que comúnmente se conoce como colesterol malo. A mí no me gusta llamarlo así, pero frente a una disminución de las HLDL o lipoproteínas de alta densidad. Además, como consecuencia de este percambio en el perfil lipídico, suele aparecer asociada a la diabetes tipo 2 una hipertensión arterial. Por lo tanto, como pauta dietética en la diabetes tipo 2, para controlar el peso, pues habría que disminuir la cantidad de azúcar, ya que tenemos una hiperglucemia, y disminuir también la cantidad de triglicéridos. Y, por supuesto, siempre acompañado de un alto rendimiento en las actividades físicas. Para ello, si bien es verdad, existen especificidades propias de cada individuo, la dieta para una diabetes tipo 2 debe ser una dieta tipo dieta saludable, una alimentación variada y equilibrada y completa, con un aporte calórico suficiente en el caso de que haya sobrepeso inferior para poder reducir ese peso corporal, que permita alcanzar los niveles óptimos de glucosa en sangre, además de niveles óptimos de colesterol y una adecuada presión arterial. Aquí quiero hacer un inciso porque muchas veces nos centramos y decimos alimentos light. Cuando light no es que no engorde o que no tenga azúcares o que no tiene grasa, simplemente significa que al menos su aporte calórico es un 30% menos que su análogo en el mercado. Luego, mucha precaución cuando una diabetes tipo 2 se recomienda el uso de alimentos etiquetados como alimentos light, ¿vale? Con carácter general, ¿qué pauta dietética debe seguir un diabético tipo 2? Pues una pauta dietética rica en hidratos de carbono, a diferencia de lo que se pensaba hace unas décadas, que a los diabéticos tipo 2 se le privaba de los azúcares, ¿vale? Hidratos de carbono del 50%, pero sí hidratos de carbono con valor glucémico bajo. No se habla ya de índice glucémico, porque el índice glucémico hace referencia a la velocidad de absorción de esos azúcares en sangre, cómo de rápido llegan, sino al valor glucémico, que tiene algo más que ver con el entramado del alimento. Si bien, por ejemplo, una zanahoria tiene un índice glucémico de 63, el valor glucémico es solamente de 3. ¿Vale? Evitar el consumo de hidratos de carbono procedentes de productos manufacturados, de bollería y de azúcares sencillos, como el propio azúcar, las caramelos, etcétera, y tener un aporte de fibra diario entre 20 y 35 gramos. En cuanto a las grasas, el contenido en grasas de la dieta de un diabético tipo 2 es algo superior al contenido en grasas de lo que se recomienda para una dieta saludable. El contenido en grasas de un 35% del contenido calórico total. Sí que es verdad que se pide que sean alimentos ricos en omega 3, omega 6 y ácidos grasos monoinsaturados, y que se ingieran al menos del 7% de grasa saturada, es decir, de grasas de origen animal. Y en cuanto a las proteínas, deben suponer el 15% del aporte calórico total, salvo que la diabetes vaya acompañada de una insuficiencia renal. A nivel cardiovascular, la alteración del metabolismo lipídico, fundamentalmente, además, unida a los factores genéticos, es la principal responsable de padecer enfermedades cardiovasculares como la cardiopatía isquémica, entre las cuales estaría el infarto de miocardio y la angina de pecho, accidentes cerebrovasculares, ¿vale?, como los ictus, las hemorragias cerebrales, y enfermedades de las arterias periféricas. Factores de riesgo
serían factores que afectan a esa integridad de los vasos sanguíneos, los niveles de lipoproteínas en sangre y la posibilidad de que se formasen coágulos sanguíneos. Todo esto está muy relacionado con la alimentación. La obesidad, unida por supuesto a los factores genéticos, propicia la hipertensión arterial. Esa hipertensión arterial hace que la integridad de los vasos sanguíneos se deteriore, además de la falta de vitamina K en la dieta. En cuanto a los niveles de lipoproteína, la presencia de elevados niveles de colesterol y de las lipoproteínas de baja densidad, como las LDL, concretamente las LDL oxidadas, que son las que se adhieren a la pared de los vasos sanguíneos, unida a la resistencia a la insulina que tienen los diabéticos tipo 2, también es un factor de riesgo a la hora de sufrir estas enfermedades cardiovasculares. Y por último, niveles altos de homocisteína que favorecen la formación de coágulos sanguíneos, y estos niveles altos se deben fundamentalmente a las deficiencias o las carencias en la dieta de vitaminas B6, B9 y B2. A nivel dietético, ¿cómo podemos entonces afrontar una mejora de la calidad de vida o de la salubridad de nuestra dieta? Pues teniendo en cuenta qué tipo de lípidos ingerimos en la misma. Intentar no ingerir ácidos grasos saturados ni ácidos grasos insaturados tipo trans, ya que aumentarían esas lipoproteínas de baja densidad frente a las de alta densidad, que disminuirían. Se recomendaría pues ingerir lípidos lípidos formados en los cuales los ácidos grasos sean ácidos grasos insaturados, monoinsaturados, concretamente el ácido oleico, y ácidos grasos insaturados de cadena larga con enlaces omega 3, porque son los que fundamentalmente se ha visto que intervienen en la formación de las lipoproteínas de alta densidad. ¿Qué pautas dietéticas? Pues consumo de fibra a través de frutas frescas, hortalizas y cereales, ya que las fibras, sobre todo las fibras solubles, es capaz de secuestrar el colesterol a nivel intestinal, de secuestrar parte de los lípidos, impidiendo la absorción de los mismos. Los fitosteroles, porque lo que hacen es, entre comillas, engañar a nuestro cuerpo pensando que es colesterol. Entonces, esa micela que realmente rodearía el colesterol, ahora rodea el fitosterol, una molécula semejante al colesterol, pero de origen vegetal, con lo cual la absorción de colesterol disminuiría. Antioxidantes para evitar la oxidación de las lipoproteínas, y ácidos grasos, como ya he dicho, monoinsaturados y poliinsaturados procedentes de aceites de primera presión en frío y de frutos secos y otros aceites, semillas y de pescado azul. La Organización Mundial de la Salud también recomienda una disminución del contenido de la sal. Hay una meta de aquí a 2025, con lo cual nos quedan solamente 3 años para ella. Empezó hace unos años antes, en la que se pretende disminuir el contenido de sodio en la dieta en un 30%. Es más útil, como hemos visto hasta ahora, hemos ido viendo los diferentes nutrientes para cada una de las posibles patologías que pudiésemos sufrir, pero lo más conveniente es proporcionar un plan dietético, ¿no? No solamente nutrientes o alimentos por separado. Frente a la dieta occidental, rica en grasa, sal, azúcares o hidratos de carbono simple y baja en fibra, que propiciaría la existencia de enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión, etcétera, estaría la dieta mediterránea, que si bien en grasas tiene el mismo porcentaje o incluso superior a la dieta occidental, el tipo de grasas que proporciona la dieta mediterránea, junto con el resto de los nutrientes que aporta, porque es una dieta rica en vegetales y legumbres, cereales integrales y pescado azul, pues hacen que sea una dieta propicia para no padecer estas enfermedades no transmisibles. Si quisiésemos hacer unas recomendaciones generales de tipo práctico para una dieta saludable, pues diríamos que como nutrientes, como alimentos como base de hidratos de carbono, vitaminas, minerales y fibra, tendríamos un aporte de fruta, o tendríamos que aportar a la dieta frutas, verduras y hortalizas. Si estamos acostumbrados a ver ese anuncio de al menos 5 raciones al día, 3 de frutas y 2 de verduras, para garantizar todo el aporte de hidratos de carbono, vitaminas, minerales y fibra,
además de, de minerales, además de fibra. Además de las frutas, cereales, perdón, frutas, verduras y hortalizas, estarían los cereales, legumbres y patatas. Los cereales, preferiblemente cereales de grano entero, y si es posible asociarlos con legumbres, conseguiríamos obtener proteínas de alto valor biológico similares a las proteínas de origen animal. En cuanto al aporte proteico, lo obtendríamos a partir de las carnes, 3 o 4 veces por semana, preferiblemente carnes magras, no utilizar ni embutidos ni procesados cárnicos, pescado y marisco, entre 4 y 5 veces a la semana, siendo un par de estas veces, por lo menos 1 o 2, pescado azul, mejor de pequeño tamaño que de gran tamaño, por aquello de la acumulación de metales pesados, huevo entre 4 y 6. Hace tiempo, hace un par de décadas, se pensaba que los huevos eran la principal fuente de colesterol en la dieta. En el momento que tenías el colesterol alto, te quitaban los huevos de la dieta. Y se ha visto que son mayores los beneficios que proporciona el huevo que los perjuicios por el contenido en colesterol. Y, por último, los lácteos y derivados, leche, yogures, preferiblemente desnatados o con un 1% de materia grasa, pueden consumirse a diario. Y el queso, preferiblemente con o menor del 20% de materia grasa y en pequeñas raciones, de unos 30 gramos día. Con carácter general, hay que reducir el contenido de grasas a menos del 30%. Ya hemos visto antes que para los diabéticos era del 35%. Limitando el consumo de grasas saturadas a menos del 10% y, por supuesto, el consumo de grasas trans a menos del 1%. Estas grasas trans y estas grasas saturadas se encuentran principalmente en los alimentos procesados, por eso las tendencias actuales al real fooding y alimentos cada vez menos procesados. Estos procesados también tienen un elevado contenido en sal, aunque no tomemos sal porque no se la echemos a las comidas como tal, sí que es verdad que los alimentos procesados son ricos en sal y en otros aditivos que los hacen mucho más palatables y mucho más adictivos para la alimentación rápida, ¿no? No tenemos que olvidar la hidratación, hay que beber entre 8 y 9 vasos de líquido diario, preferiblemente no azucarado, ¿vale? Y siempre acompañado de un ejercicio. Si quisiéramos poner todos estos nutrientes representados en un plato, nos basaríamos en el plato saludable de Harvard, ¿no? En el cual estaría la mitad del plato, la mitad del plato destinada a verduras, hortalizas y frutas, y la otra mitad del plato dividida entre los granos integrales, ¿vale? Y las proteínas saludables de origen animal y vegetal. Siempre acompañada de grasas saludables, como el aceite de oliva, y de la hidratación con agua preferentemente. La dieta mediterránea es la única dieta, tengo que decir, que contempla el vino como una copa de vino al día como saludable. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por su atención. Bueno, mi nombre es Raúl González, y ya para terminar esta jornada, voy a intentar que la presentación sea un poco corta porque vamos ya pasado de tiempo. Mi presentación, a diferencia, María Ángeles, la presentación era más enfocada en la parte clínica, bioquímica, Ana más en la parte nutricional, y yo me voy a enfocar más en la parte de investigación biomédica en particular, y sobre todo en una herramienta que está muy de moda, que se usa mucho hoy en día, que es lo que se llama la metabolómica. Entonces, en esta presentación la he dividido más o menos en 2 partes. Una primera introducción de conceptos generales, que es bueno, un poco de investigación biomédica y ciencias ómicas en general, y al final pasaré un poco de información sobre la aplicación de esta metabolómica que acabo de decir en un campo en particular que nos atañe hoy, que es la insulina y la diabetes. Entonces, bueno, un poco por encima, aunque no lo sepamos, lo podemos presuponer. La investigación biomédica obviamente es el campo de investigación centrado en obtener conocimientos básicos y proponer soluciones a problemas de salud. Y dentro de esta investigación biomédica tenemos básicamente 3 ramas: la básica, la clínica y la epidemiológica.
la investigación básica se encarga de estudiar el origen y la progresión de los mecanismos implicados en el origen y la progresión de las enfermedades a nivel ya sea molecular o celular. Por lo tanto, una investigación más centrada en células o en modelos animales. Si bajamos en la pirámide de la investigación biomédica, tendríamos la investigación clínica, que ya está más centrada a nivel de pacientes, y lo que estudia es cómo conociendo los mecanismos que hemos conocido en la investigación básica, podemos desarrollar herramientas de prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades. Y dentro de esta investigación clínica hay un campo muy importante que son los ensayos clínicos, para, por ejemplo, con todo el tema de la COVID está muy de moda, que básicamente un ensayo clínico es un estudio de intervención para estudiar la eficacia y la seguridad de un tratamiento que puede ser farmacológico, como una vacuna, o un tratamiento nutricional, actividad física o cualquier otro. Y por último, la investigación epidemiológica es trasladar todo el conocimiento a nivel de paciente a la población y ser capaz de estudiar cómo es la enfermedad, la frecuencia, la distribución y los factores predisponentes de las enfermedades. Entonces, dentro de esta investigación biomédica se pueden usar múltiples herramientas a nivel de investigación de laboratorio, pero a día de hoy una de las herramientas más importantes que más usan son lo que se llaman ciencias ómicas. Para explicar lo que son las ciencias ómicas, es decir, la genómica, transcriptómica, metabolómica, primero tendríamos que hacer un repaso, aunque sea un poco por encima, de lo que se denomina el dogma central de la biología molecular. Lo vamos a pasar un poco rápido, que hay mucha información, pero básicamente el dogma central de la biología molecular lo que dice es toda la información que codifica cómo nuestro organismo se comporta está contenido en el ADN. Ese ADN, que es lo que forman los genes o los cromosomas que están en nuestras células, ese ADN es muy valioso, lógicamente, porque contiene toda la información necesaria para nuestro funcionamiento y, por lo tanto, ese ADN no se usa, no interviene en reacciones químicas, sino que lo que sucede es que mediante una reacción que se llama de transcripción, el ADN se convierte en una molécula que podríamos llamar mensajera, que es el ARN. El ARN es una molécula que simplemente lo que hace es actuar como mensajero de la información genética que hay contenida en el ADN, y ese ARN, aunque tiene algunas funciones, a veces puede funcionar de manera reguladora o catalítica, su principal función es la síntesis de proteínas, que ya María Ángel también lo ha comentado un poco antes. Entonces, mediante una reacción que se llama de traducción, el ARN se transforma en proteínas. Y las proteínas sí que son ya, por así decirlo, los obreros, las obreras de nuestro organismo. Son las que realmente llevan a cabo todos los mecanismos celulares en nuestro organismo. Entre esas funciones pues estaría función estructural, mantener la forma, soporte, resistencia y elasticidad de nuestras células y nuestros tejidos. La función motora, es decir, nosotros para mover nuestros músculos básicamente funciona a través de proteínas. La insulina que nos está ocupando hoy es una proteína de canasto hormonal que tiene una función reguladora, en este caso del metabolismo del azúcar. Hay proteínas que tienen una función defensiva, como son los anticuerpos. También sirve para transportar y almacenar nutrientes básicos, como puede ser el hierro. La hemoglobina es la proteína encargada de transportar el hierro en nuestra sangre, y la ferritina es la encargada de almacenarla. Y por último, y quizá más importante, las proteínas tienen también una función enzimática. Una función enzimática o catalítica quiere decir que no interviene en la reacción directamente, pero facilita que se produzcan las reacciones que son necesarias en nuestro organismo para que funcione correctamente, que es lo que se llama metabolismo. Y con este metabolismo llegamos a la última etapa de este dogma central de la biología, que son los metabolitos. Los metabolitos son todas las moléculas de pequeño tamaño que se producen o se usan en una reacción metabólica. Y las reacciones metabólicas pues son de muchos tipos. Las reacciones que hemos comentado anteriormente, de obtención de energía, reacciones de síntesis de lípidos también importantes para nuestro organismo, como puede ser el colesterol o los esteroides, que son también hormonas, o los fosfolípidos, que forman parte de las membranas de nuestras células. Los metabolitos también son los bloques básicos a partir de los cuales se van a sintetizar moléculas superiores, como son el ADN, el ARN o las proteínas.
También interviene en síntesis de compuestos importantes a nivel cerebral, como son los neurotransmisores, todo el tema de la microbiota intestinal, que también ha comentado Ana. La microbiota intestinal es un campo de estudio enorme a día de hoy porque tiene una función muy, muy grande en la salud, y esta microbiota genera metabolitos. Y por último, también hay metabolitos que no los sintetizamos nosotros o no intervienen en nuestra ruta, sino que vienen de fuera. Pueden venir de la dieta, pueden venir de una fuente de contaminación, de fármacos que tomamos y demás. Entonces, teniendo en cuenta este dogma central de la biología, es decir, toda la información que nuestro organismo tiene, está contenida en forma de ADN, ese ADN se transforma en ARN para actuar como mensajero, el ARN da proteína para actuar como una obrera, y esas proteínas al final generan metabolitos. Cada una de estos escalafones da una ciencia ómica distinta: el estudio de los genes, la genómica; de la ARN, la transcriptómica; proteína proteómica y metabolitos metabolómicos. Y cada una de estas ciencias ómicas todas en sí son muy, muy importantes, son muy poderosas, pero bien es verdad que conforme vamos bajando en esta cascada, son más poderosas en el sentido de que te da una información más realista de lo que ocurre en tu organismo, porque, como hemos dicho, los genes es verdad que contienen toda la información básica de nuestro organismo, pero los genes pueden expresarse o no expresarse. Entonces, la genómica se le suele decir la ciencia de lo que puede pasar. El ARN ya estamos bajando un poquito, entonces es la ciencia de lo que parece que está pasando. La proteómica es las proteínas, hemos dicho que son las obreras. La proteómica es la ciencia de lo que hace posible que algo pase, mientras que los metabolitos, para que un metabolito esté en nuestro organismo, quiere decir que la reacción bioquímica se ha dado sí o sí. Entonces, la metabolómica te informa de lo que realmente ha pasado en tu organismo o lo que no ha pasado. Entonces, entrando en la metabolómica, podríamos decir que la metabolómica es estudiar el conjunto de todos estos metabolitos, de estos compuestos de bajo peso molecular que hay en nuestro organismo, que puede ser, podemos estudiar una muestra de sangre, una muestra de orina, una muestra de un tejido ya sea cerebral o de cualquier otro, o un cultivo celular o cualquier muestra biológica. Y esta metabolómica es muy importante, muy interesante, porque te va a dar una visión general del estado de salud. Porque dentro de lo que nosotros llamamos metabolitos, hay metabolitos de naturaleza distintas. Tendríamos los metabolitos que son endógenos, que son los metabolitos que participan en la ruta biológica, los metabolitos exógenos. Espera. Los metabolitos exógenos, que son los que vienen María Ángeles, ¿con eso despacho? María Ángeles, es que estamos ahora mismo en una jornada, ¿vale? Vale. Puede ser, Sí, estamos... puede ser la dieta, nuestra medicación, hábitos de vida, como puede ser el consumo de alcohol, tabaco, otras drogas ilícitas que se llaman, o exposición a fuentes de contaminación. Y por último, lo que ya hemos dicho un poco por encima antes, los metabolitos de la microbiota, que son un poco como el nexo de unión de los endógenos y los exógenos. Porque la microbiota tiene una función muy importante a la hora de absorber los nutrientes, tiene una función muy importante en la detoxificación de posibles compuestos tóxicos que vengan de fuentes exteriores, y además también la microbiota es capaz de sintetizar metabolitos que en nuestro organismo son muy importantes. Por ejemplo, nuestro funcionamiento cerebral básicamente funciona a través de neurotransmisores, que son la serotonina o la dopamina, y se sabe que cerca del 90% de estos neurotransmisores no se sintetizan en el cerebro, sino en la propia microbiota. Y una vez sintetizada la microbiota, a través de lo que se llama ahora el eje microbiota-cerebro, llega al cerebro y es donde actúa a nivel neurotransmisor. Y bueno, este conjunto de metabolitos es también un término que ahora está muy de moda. No sé si a veces si veis en literatura de divulgación científica aparece mucho, es el exposoma, es decir, la suma de todo lo que pasa en nuestro organismo, tanto a nivel endógeno como consecuencia de lo que viene de fuera. Un poco por encima de cómo sería un experimento metabolómico, pues el primer paso sería obviamente recoger la muestra que queremos analizar. Por ejemplo, en este caso, en este diagrama, lo que mostramos sería un ensayo de intervención con animales experimentales. Por ejemplo, queremos probar la eficacia de un tratamiento frente a una enfermedad determinada. Tenemos unos ratones control, unos ratones a los que tratamos con ese tratamiento.
y a esos animales se les sacará una muestra biológica que queremos estudiar. Si queremos estudiar la biodisponibilidad del tratamiento, pues estudiaremos en la muestra de sangre. Si queremos ver cómo se excreta los subproductos del tratamiento, podemos estudiar una muestra de orina. Si queremos ver cómo el tratamiento actúa sobre el cerebro o el hígado, pues habría que sacrificar el animal y coger la muestra, el tejido correspondiente. Y una vez que tenemos la muestra biológica, bueno, primero es un tratamiento, una extracción química, que básicamente es de esa matriz biológica compleja, quedarnos con lo que nos interesa, que son los metabolitos, y eliminar todo lo demás. A continuación haríamos un análisis químico, básicamente se puede hacer mediante dos técnicas, lo que se llama espectrometría de masa y resonancia magnética nuclear. Y básicamente lo que genera son los espectros que se ven abajo a la izquierda, que bueno, son muchas señales o muchos picos. Cada uno de esos picos sería un metabolito. Entonces tendríamos un espectro con muchos picos para cada muestra estudiada. Esos espectros habría que preprocesarlo, eso es una figura que hay que convertirlo en un número para poder después interpretar los resultados. Ese preprocesado básicamente es convertir tu espectro en una tabla numérica. Mediante técnicas estadísticas buscaríamos diferencias entre nuestro grupo de estudio. En este ejemplo sería pues, el grupo tratado versus el grupo control. Y por último, pues, habría que hacer la interpretación biológica de los resultados a nivel de mecanismos moleculares. Y este esquema general es el que quiero mostrar. Bueno, hay muchas aplicaciones, lógicamente, como ya hemos ido diciendo un poco anteriormente, para estudiar mecanismos de enfermedades o para buscar biomarcadores de diagnóstico o de pronóstico de enfermedades, estudiar el efecto de factores ambientales o de intervenciones farmacológicas y nutricionales. Y bueno, hay muchas más aplicaciones que muestro aquí. Y aquí para terminar, lo que sí queríamos es mostrar un breve ejemplo de la aplicación de la metabolómica en insulina y en particular en diabetes tipo 2, que es lo que el tema central de esta jornada. Entonces voy a pasar un poco por encima porque ya hemos explicado antes qué es la diabetes. Simplemente decir, como ves en el gráfico de abajo, como la diabetes es una enfermedad muy, muy importante a nivel de incidencia y a nivel socioeconómico, el número de estudios de metabolómica en diabetes ha incrementado exponencialmente en los últimos años. Y si recordamos un poco la diapositiva anterior, esta investigación va dirigida en dos ramas, la investigación básica y la investigación aplicada, que podríamos decir que están muy relacionadas. Lo que es la investigación básica, María Ángeles ha comentado antes, así que tampoco entramos muy en detalle. La metabolómica nos ha permitido estudiar pues cómo esos fallos en la insulina generan alteraciones a nivel de producción de energía, es decir, de la glucosa, de los cuerpos cetónicos, de los ácidos grasos y demás. También nos ha permitido comprender en profundidad cómo la diabetes o problemas en la insulina se asocian con problemas de acumulación de lípidos, que al final lo que genera son problemas cardiovasculares, como ha dicho Ana, y otras muchas metabolitas, otros muchos fallos a nivel de lípidos de membrana, de aminoácidos y demás. Pero lo importante de destacar de aquí es que, vale, la investigación básica es muy importante, pero a veces no se le da la importancia porque parece que estamos un poco estudiando cosas que no tienen aplicación. Pero esta investigación básica sí que tiene mucha aplicación de forma directa o indirecta en cosas que al final se trasladan a la clínica, como puede ser, por ejemplo, el descubrimiento de biomarcadores. A día de hoy, obviamente, la diabetes se diagnostica con glucosa. Si tu nivel de glucosa en sangre sobrepasa un umbral, tienes diabetes. Pero con la metabolómica se están estudiando posibles alternativas que sean más sensibles o que permitan diagnosticar la diabetes de forma más precoz que la glucosa en sangre. O, por ejemplo, otro campo de estudio muy importante es todo el tema de la medicina personalizada y metabotipos. Es decir, nosotros cuando hablamos de diabetes tipo 2 creemos que es una enfermedad homogénea. Todas las personas con diabetes tipo 2 son iguales entre sí. Y eso no es verdad. De todas las enfermedades de diabetes y cualquier otra enfermedad, en realidad es un conglomerado, un clúster de distintos subtipos de enfermedades, que es lo que llamamos metabotipos. Y conocer estos metabotipos es muy importante porque cada metabotipo, cada clúster, tendrá unas características fisiológicas determinadas y por lo tanto podrán verse beneficiadas más o menos de un tipo de intervención
farmacológico, nutricional, y es lo que está dando lugar en los últimos años a esto que llamamos medicina personalizada. Es decir, cada persona puede tener un tipo de, puede necesitar un fármaco distinto o una dosis distinta para curar una misma enfermedad. Y por último, esta investigación básica de conocer los mecanismos moleculares que están detrás de la diabetes también tiene una gran importancia porque nos permite desarrollar fármacos que hasta ahora no existían. Si nosotros sabemos exactamente qué ruta metabólica está fallando, podemos diseñar una molécula sintética que actúe sobre esa ruta y así parar el fallo metabólico. Y bueno, para terminar, simplemente es un poco, son los mensajes que hay que destacar un poco de la presentación. Obviamente la investigación biomédica es esencial. Yo creo que cualquier persona, sobre todo en los tiempos que tenemos ahora, y todos lo sabemos, pero muchas veces hablamos de investigación aplicada y no hay que olvidar que la investigación básica, lo que llamamos investigación básica, es redundante, es la base para que después haya una investigación aplicada. Sin investigación básica es imposible que tengamos una traslación a la salud y a la clínica. Dentro de esta investigación biomédica, la metabolómica es súper interesante porque nos da una visión global de lo que está pasando en nuestro organismo. Y en el caso particular de la diabetes, pues, como ya he dicho, tanto a nivel básico nos ha permitido comprender los mecanismos que subyacen a esta enfermedad. Y estos mecanismos nos están permitiendo, pues, descubrir nuevos biomarcadores, diseñar nuevos fármacos, diseñar herramientas de medicina personalizada y muchos otros ejemplos. Y aquí pues, yo creo que damos por finalizada la jornada